Son estrategias docentes para la recepción crítica de los medios televisivos, específicamente por los reportajes televisivos. Ajá, muy bien. Entonces, pues dentro de la investigación que hemos llevado a cabo, pues como primeras fuentes encontramos pues al doctor Jesús Martín Barbero con todo ese trabajo y toda la trayectoria en cuanto a la investigación de medios de comunicación y educación. Entonces, pues queremos llevar a cabo esta entrevista en profundidad para aclarar algunos temas que desde su experiencia nos dé pues algunos conceptos claves. Vale. Sí, muchísimas gracias. Bien, entonces quisiéramos empezar esta entrevista conociendo de su propia voz algunos aspectos personales. ¿Quién es Jesús Martín Barbero como persona? Pues mira, soy un viejo que cumplió 80 años hace un mes. Y yo llegué a Colombia una primera estadía siendo muy joven y estaba esperando una beca y un amigo mío que trabajaba en un instituto nacional recibían solicitudes para profesores en otros países. Y yo me aventuré a venirme a Colombia pues era 1963. En octubre del 63 llegué y estuve 5 años trabajando, o sea, la invitación, vine con una invitación de una institución medio rara, rara porque era novedosa, de un grupo de empresarios que tenían una casa con biblioteca, en la 46 con 16, en la calle 46 con 16, y lo coordinaba un empresario y le habían puesto algo así como Centro Universitario Católico, una cosa así. Cuando me llamaron, yo propuse que quitáramos nombres de ese tipo y yo le puse el nombre de un filósofo. Yo acababa de llegar de Francia, de terminar yo hice mis estudios en Lovaina porque me ganaba la vida trabajando en Bruselas. Y trabajaba, esto es una cosa larga, pero trabajaba con un brasileño que se inventó, no él solo, sino con montones de brasileños intelectuales que estaban en la cárcel y salieron de la cárcel en Brasil. Había un dictador en Brasil, un militar, y salieron porque habían secuestrado al embajador norteamericano, nada menos. Y un día el embajador norteamericano le dijo al gobierno: o liberan o rompemos las relaciones. Entonces tuvieron que liberar a todos los que tenían, y era la famosa guerrilla de Maringuera, eran todos universitarios, o sea, todos con carrera, gente preparadísima. Sí. Se fueron para Europa y resulta que el que coordinaba desde fuera, José Abreu Vale, vivía en Roma, estaba terminando un doctorado en ciencia política en Roma y acababan de estaban recién casados y tenían un niño y se fueron para Bruselas a montar
la estructura, pues era un pequeño apartamento, pero que nos permitía tener lo que se necesitaba, que era un pequeño staff de 2 personas que nos ayudaban con todo lo que producían los propios brasileños para toda Europa, con una idea extraordinaria. En Europa, a los alumnos, los profesores los ponían a hacer las tesis sobre los temas de ellos, de los profesores. Y lo primero que plantearon los brasileños desde Bruselas fue toda una campaña para que las tesis se hicieran sobre sus países, para que los bolivianos, ¿sí? O sea, empezamos con una cosa muy elemental, Sí. y yo me gané la vida trabajando ahí. Yo era el otro coordinador, éramos José Abreu Vale, y esto es una historia rara porque el año que fue el Congreso Eucarístico en Bogotá, yo llegué era el 38, el 1968. 68 fue el Congreso Eucarístico. Mientras había el Congreso aquí, yo me fui, porque hubo la primera reunión organizada por uruguayos, la primera reunión para crear una institución de jóvenes, de universitarios. Los universitarios no tenían ningún tipo de contacto unos con otros, y esto, como siempre, Colombia, la última, venía desde el sur. Resulta que el sur ya estaba organizado. O sea, Brasil, Argentina, Uruguay, ya estaban. Entonces, lo que hubo fue invitación para que fuéramos Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, que éramos los perdidos. ¿Sí? Porque realmente el sur ha tenido proyectos muy claros desde mucho antes, y Colombia, si miraba entonces al sur, perdón, al norte, ahora mira más. Claro. Sí, claro. Eso lo dejo para que hablemos después un poquito de Gracias. la relación de Colombia con América Latina. No existe. Los intelectuales latinoamericanos, historiadores, antropólogos, sociólogos, todos se forman mirando al norte, a Estados Unidos o Europa. América Latina, América del Sur no existe para los colombianos. Es una cosa increíble. Hoy, miren a ver los que se van, unos pocos ahora, porque está mucho más barata la vida en Argentina. Están en Buenos Aires, han empezado a estudiar, pero realmente han ido porque era muy barato. ¿Sí? Y las universidades eran buenísimas. Sí. O sea, yo he estado dando cursos en la que la mitad eran colombianos en Buenos Aires, y me decían, Jesús, pero es que, oye, estudiar en Buenos Aires nos cuesta la mitad de lo que nos costaría en Colombia. Sí, claro. Bueno, el hecho es que, digo, yo trabajé en esa casa rara de la 46 con 16, me pusieron a dirigirla, y yo armé, por una parte, un centro importante de debates políticos, de debates que interesaban realmente al país. Con universitarios logramos tener grupos de universitarios organizados en equipos de los Andes, de la Javeriana, de la Pedagógica, de la Nacional. Teníamos 4 equipos. Uno de ciencia política, otro de... O sea, realmente con quien yo más trabajé fue con la Universidad Nacional. ¿Sí? Y parte de su adolescencia, ¿traía ya eso de joven, de su adolescencia, de su infancia? A ver,
Yo nací en un pueblo muy cerca a Madrid y, bueno, eso facilitó que estudiara, pero lo interesante es que yo tuve 4 amigos de niños, desde niños, y amigos y amigas, pero eran 4 amigos, somos 5. Cada cual después cogió rumbos, ingenieros, marinos, ¿sí? El único que estudió filosofía fui yo. Y nos dio por, bueno, una cosa que era normal en España, es que se oía bastante música latinoamericana, canciones, es decir, tango, ranchera, era muy común en España, ¿sí? Yo diría que la relación con América Latina era básicamente musical. Bueno, había un país que tenía una relación fuertísima con España, que es México, porque ustedes saben que al terminar la guerra ganaron los de derechas, los fachos, en ese tiempo realmente los fascistas, Franco, y el barco más grande que consiguieron, pero grande, los grandes, vino lleno de exilados a México. De tal manera que los españoles, hay montones de intelectuales, crearon colegios, universidades, todo era la intelectualidad española entera. Entonces en un barco llegaron a México y hicieron, realmente fue maravilloso, porque yo después, uno de los países que más me invitaban era México. Y realmente me empecé a encontrar con una cantidad de lo que crearon ellos los españoles, que llegaron en ese barco, fue una cosa maravillosa. Pero, volviendo a... realmente, esos 4 amigos que yo tenía, nos formamos a nuestra manera. Había, en mi pueblo, es un pueblo rodeado de pinos, y el tren pasaba muy cerca del pinar, y ahí había un peligro porque los pinos tienen resina. Y si saltaba una chica, en aquellos tiempos de niño, el tren era de carbón y saltaban chispas. Entonces podía incendiar. Entonces hicieron que la vía, y era una vía clave, porque era Madrid, la primera salida era Madrid-San Sebastián y pasaba por mi pueblo, realmente. Entonces, lo que sí había, y eso fue es que está muy cerca de Madrid, pero muy alto. Entonces, era en Madrid 40 grados, en mi pueblo eran 28. O sea, era mucho más. Y, sobre todo, en aquel tiempo, la clase media de antes de la guerra había sido una clase media mucho más poderosa. Entonces lo que les quedó fueron estudios. Y entonces había una clase media que con poco dinero alquilaban en el pueblo, y en gran parte mi pueblo vivía del verano, de los 3 meses, eran 3 meses enteros, o sea, 4, por el calor del verano, ¿sí? Y a 1 hora y media de Madrid. Entonces, yo me hice amigo, yo estudiaba en Madrid, me hice amigo de otros 4, y realmente lo que me formó en mi vida fue mi madre, por una parte, y estos 4 amigos con los que armamos un plan de estudio, porque realmente las vacaciones eran
y nosotros nos pusimos a leer juntos. Nos sabíamos de memoria sinfonías enteras y las cantábamos, ¿sí? O sea, fue una cosa muy rara, muy linda, porque, te digo, tenía que ver con lo que había habido antes de la guerra. Sí, claro. ¿Sí? Y en realidad, de mis 4 amigos, 2 eran hijos de familias rojas, comunistas, Claro. y las otras 2 eran franquistas. Pero Eso no se realmente, notó. a esas alturas, digo, mi formación fue una formación mucho más que la formación académica, que fue importante, pero fue mucho más la formación que hicimos en el grupo. Nosotros descubrimos que en una... Era buenísimo. En uno de los cuartos donde se vestían, era un teatro en medio de Madrid, había un teatro, y en ese teatro, en uno de los sitios donde se cambiaban los actores, tal día, a tal hora, había una persona que tú podías encargarle lo que quisieras, música, libros, música y libros, Sí. ¿sí? Y te los traían en 3 semanas, lo que duraba el barco. Pero era una cosa asombrosa, bien organizado y de baratos, o sea, realmente era, pues, básicamente Buenos Aires y Ciudad de México, de donde venían. Lo que quiero decir es que con mis amigos descubrimos esto en un camerino del Teatro La Zarzuela. A unas horas tú ibas, te encargabas y pagabas cuando llegaban, o sea, ¿no? En realidad era el Partido Comunista. El Partido Comunista surtía de libros, porque España estaba completamente cerrada, Sí, total. y de música. De tal manera que yo conocí los salchaleros en aquellos tiempos, ¿sí? Cantantes claves de América del Sur que no se oían, porque te digo, lo que se oía era tango y ranchera, otro tipo de música, por ejemplo, de música del sur, de esa que no se conoce en Colombia casi. Entonces fue muy raro porque yo fui de alguna manera abriéndome a la pregunta por América Latina, y uno de los 4, éramos 5, en 4 días. Ahora les puedo leer un poema que hice al nombre de cada uno de los 4. Qué bien. De despedida cuando me vine a Colombia la primera vez. Digo, fue importantísimo porque mi formación se la debo mucho más a los debates que teníamos que a la universidad. ¿Sí? Fue una cosa muy rara y yo me fui, si se puede decir, yo me fui enamorando de América Latina. Pero de verdad, América Latina era México y De Argentina. Argentina. O sea, el resto tenía muy poca idea. Y el hecho es que cuando terminamos y nosotros nos graduamos, uno de ellos entró al Instituto de Cultura Hispánica. Era lo único que había de relación con América Latina. Era un instituto, por supuesto, vigilado muy de cerca por el gobierno y toda la cosa, pero uno de esos amigos míos lo nombraron en un puesto importante de intercambio de profesores con Europa y con América Latina. Y un buen día yo estaba esperando una beca, me han prometido una beca para irme a estudiar a París, para hacer el doctorado. Y la beca no llegaba,
Y me llamó mi amigo y me dice, oye, hay una beca para Colombia. Colombia, ni idea, realmente. Ahí me puse a leer Colombia. Y es una beca universitaria para dirigir una pequeña institución universitaria, para coordinar. Y yo creo que realmente, vete por un año, si sale después la beca de París, pues vas, vete, un año. Yo me vine por un año. Me quedé 5 de entrada. Es decir, enganché desde esa casita maravillosa. Yo llegué y había un hombre católico y se acababa de morir un filósofo francés cristiano. Entonces le puse el nombre a la casa. O sea, los empresarios, cuando me vieron, hablamos en serio, y yo dije, mire, realmente aquí lo importante es que los universitarios tengan entonces debatir de lo que quieran debatir los universitarios. Entonces, maravillosamente, digo, se armó, yo coordiné, tuve mucha suerte con los primeros amigos que hice desde esa casa, ¿sí? Fue una cosa muy linda. Uno, eso es muy curioso, porque Santander, Bucaramanga, realmente es lo más parecido a Castilla, en España. O sea, la gente que habla más claro y dice las cosas sin rodeos son los santanderianos. Sí. Entonces, un universitario de la Nacional, que conocí, no sé en qué cosa, me llevó a su casa. Esa casa me apadrinó como si fuera, pero el padre tenía fincas, pero era músico, componía pasillos y guabinas, pero componía al piano. Y me adoptaron como un hijo. Sí. Íbamos a la finca. Y fue una de las cosas más maravillosas que me ha pasado. Tener familia en Bogotá a los 6 meses de haber llegado. Sí, claro. Porque uno de los primeros que me ayudó a formar los equipos universitarios, que se llamaban, y digo, en los Andes había 2, en la Javeriana otros 2, en la Nacional 4. 4 era por carreras, ¿sí? Entonces, ese fue realmente mis comienzos y mi primer trabajo, que me dejó con muchas ganas de volver, sin saber qué podía pasar, porque no tenía plata, me fui en barco, pero me llevé 2 cajas enormes de madera, una de libros y otra de discos. La más grande era de discos. Los discos eran baratísimos en Colombia en esa época, ¿sí? Eran baratísimos. Y, digo, esa fue mi primera llegada, estadía. Tuve 5 años. ¿Por qué se dedica a la investigación de los medios de comunicación, de la cultura, de la educación? A ver, eso es posterior al doctorado que hice, que fue muy curioso porque yo lo hice en Lovaina porque vivía en Bruselas y trabajaba con los brasileños y yo coordinaba los encuentros internacionales que hacíamos de juntar, bueno, primero nacionales de América Latina. Hicimos encuentros de brasileños en Bonn, era la vieja capital todavía de Alemania. No era Berlín, era Bonn porque era la mitad. Claro. Alemania la rompieron los nazis por la mitad y
Ustedes saben, fue mucho después que se cayó el muro Sí, sí. de Berlín, ¿sí? Entonces era la capital de Alemania. Entonces yo me dediqué a hacer el boletín, que era recoger, nos llegaban informaciones de gentes de todos los países contándonos cómo se iban organizando. O sea, la idea era esto, que los bolivianos se juntaran para pensar su país y que se juntaran los brasileños, se juntaran los colombianos, no aparecían por ningún lado. Dios mío. Primero, habíamos pocos. ¿Sí? En esa época, comparado con los brasileños o con los bolivianos que había, miren, los mejores organizados en Europa, ya organizados por sí mismos, los primeros que encontramos que se habían asignado una región del país por año para estudiar juntos esa región. Era una cosa asombrosa. Los mejor organizados, los bolivianos, ¿quién diría? ¿Sí? Pero era una cosa preciosa. Entonces mi trabajo ahí fue coordinar esos encuentros que había. Entonces, y yo logré cambiar y que hicimos uno, lo cuento porque fue una cosa para mí maravillosa. Al revés de pensar los bolivianos por su lado y los brasileños por el suyo y los argentinos, yo propuse al revés. Propuse los latinoamericanos en Italia. Hicimos un encuentro latinoamericano en Italia, nada más y nada menos que a la sombra del balcón de Romeo y Julieta. Fue realmente un encuentro precioso porque vivían allá, es decir, eran 3 o 4 ciudades de donde provenían todos los universitarios y no se conocían. Entonces, esos 4 días nos sirvieron. Recuerdo que mi amigo, el que manejaba los asuntos financieros, José Abreu, él había estudiado en Roma, tenía amigos, entonces le dije, pero ¿dónde sacas la plata? Y me dijo, la mitad del Partido Comunista y la otra mitad de la Iglesia Católica. Ay, Dios. ¿Sí? A partes iguales, los comunistas y los católicos. Los católicos. Que pagan. Y digo, fue una experiencia realmente mucho más los 2 primeros años. Los otros 2 yo sí dije, bueno, yo sigo aquí, pero si me dejan vivir en París. Entonces yo me fui para escribir la tesis, que anda por aquí porque quieren que la publique, pero no sé si aquí o se la llevaron ahora un amigo. Yo hice una tesis llamada La palabra y la acción por una dialéctica de la liberación. En ese tiempo realmente filósofos en América Latina había muy poquitos. Entonces yo tuve un director de tesis que se murió hace poquito, maravilloso. Era un científico, pero un científico duro, no un científico sino un científico que pensaba en las transformaciones de las ciencias, no de las disciplinas científicas, o sea, de la ciencia. La ciencia. Y le caí bien en sus cursos. Les cuento una anécdota, pero que es verdad. Él era un físico y enseñaba filosofía, era filósofo. Entonces, las clases duraban 1 hora. Los primeros 15 minutos era ubicando el tema y uno entendía perfectamente. Y los últimos 15 también, pero lo duro del tema de física,
evidentemente no entendía nada. Pero con los 2 cuartos de comienzo y de fin, bueno, el hecho es que yo le hice los exámenes eran orales, casi todo. Eso fue un problema cuando yo regresé a Colombia. Entré en la Tadeo y empecé a hacer exámenes orales y eso fue un desastre, ¿no? La revolución. Nadie aguantaba los exámenes orales. Nadie. Pero Claro. allí eran todos orales. Yo no tuve un solo examen escrito, hasta el final. ¿Sí? Era oral. Entonces, para mí fue, digo, el hecho de que un físico que sabía montones de historia de la filosofía, me adoptó porque yo había organizado, en ese momento había montones de silaos latinoamericanos, porque fueron todas las dictaduras del Cono Sur, Claro. las dictaduras de revolución en Brasil, en Argentina, Pero- en Chile, Pinochet, sí, acuérdense, fueron unos años atroces. Entonces había montones de gente sin plata, pero que vivían en Lovaina con amigos. Entonces yo organicé, ayudé a montones de chilenos sobre todo. Y cuento esto porque en realidad mi tesis fue la primera en castellano en la historia de Lovaina. Resulta que los gringos que estudiaban medicina eran los únicos que no iban a Vietnam. Entonces crearon en Lovaina, en inglés, la carrera de médicos, ¿sí? Los italianos, había habido también, enseñaban en italiano. Yo dije, Castellano. mi Claro. amigo me dijo, tienes toda la razón, voy a hacer la tesis en castellano. Claro. Hay montones de latinoamericanos aquí, ¿sí? Había mucho más italianos, porque digo, eran la inmensa mayoría exilados que vivían como podían. Ahí se organizaron unas cuantas instituciones para ayudarlos a sobrevivir, pero gente valiosísima. O sea, profesores brasileños, argentinos, chilenos, maravillosos, en Lovaina perdidos, sin plata, les quitaban a veces el pasaporte. ¿No? Horrible. Una situación Terrible. muy, muy fregada, pero cuento esto con mucho porque fue clave en mi vida. O sea, yo era uno de los que ayudaba, como podía, a que hubiera, buscábamos plata en Friburgo, en el Friburgo no suizo, en el Friburgo de habla francesa, conseguíamos plata. ¿Saben dónde vi yo por primera vez a Fassborda, al sociólogo que creó la Facultad de Sociología? Sí, sí. En Friburgo, de Suiza. Íbamos porque nos daban plata para lo que hacíamos. Sí. Había una institución que daba plata para ese tipo de fundaciones. Ayudarse. Yo entro y yo era muy amigo de su esposa, de la esposa de Valls. Pero yo no había hablado nunca con Valls. Llego, me siento y me encuentro con la esposa de Valls ahí y Valls hablando. Y Valls era protestante, era un pastor protestante. ¿No ustedes supieron? No. Nadie supo, él lo hizo. Él realmente en Colombia hacía sus clases en la Nacional y nadie sabía, porque lo que hacía era visitar a los alumnos que los puso a estudiar
Boyacá, ¿sí? Lo menos estudiado de Colombia, él hizo que las tesis fueran, tanto en términos sociológicos, como económicos, como políticos, fue el primero que sacó a la gente de la Nacional a hacer las tesis fuera. Claro. Fue Falsborda. ¿Sí? Entonces, yo me encontré a Falsborda, pero era una reunión de protestantes. Era una cosa medio religiosa ahí, religiosa y media. ¿Sí? Sí, claro. Fue curiosísimo eso. Y lo que quiero decir con esto es que cuando yo decido regresar a Colombia, yo llegué como un pequeño muñeco de juguete, porque cuando llegué en la primera vez, cuando me vine, en el 37, realmente era un pobre diablo que tuvo la suerte, sí, realmente, de que los contactos desde Madrid eran para coordinar esa, se llamaba, ahora me acordé del nombre que tenían, biblioteca, no sé qué, de cultura cristiana. ¿Sí? Y yo llegué y le puse, ahora se me fue el nombre otra vez, este filósofo francés que acababa de morir, que fue el primer filósofo católico explícito, duro, que era íntimo amigo de Sartre. Se peleaban, pero eran amiguísimos. Bueno, ese fue el nombre que yo dejé de esa cosa. Y he contado ya toda la primera venida. Sí, señor. La segunda, rápidamente, fue casi del todo, porque quien me mantuvo unido a Colombia es la que es mi esposa hoy. Ella no me escribía para hablar de nosotros, sino para contarme lo que estaba pasando en Colombia. Me mandaba los recortes de los periódicos, de las revistas. Ella era la secretaria del jefe máximo de Chase Manhattan, en Bogotá. ¿Sí? Uno de los primeros edificios que se hizo en la 10ª alto, el primero, era eso, era del Chase Manhattan. ¿Sí? Bueno, pues la secretaria del jefe era la que soy mi esposa. Y realmente ella lo que hacía era mandarme cosas de Colombia. O sea, si yo intentaba como entablar una relación especial con ella, No. se perdía. Me castigaba un mes sin carta. Es decir, la pura verdad. O sea, ella tenía novio aquí. Lo que pasa es que éramos muy amigos y para ella era importante que yo siguiera unido a Colombia. Claro. Que no me olvidara de Colombia. Claro, ¿Sí? Y sin saber si iba a volver o no iba a volver. O sea, fue realmente algo casi increíble. ¿Sí? Pero fue así. Y yo llegué en... Era a ver... Llegaba como en abril del año siguiente al que terminé los estudios y lo curioso es que éramos amigos, pero en julio ya éramos novios, en abril, En abril y en julio. y en julio del año siguiente estamos casados. Por favor. Y 9 meses exactos después nació mi hijo y seguidito nació mi hija. Porque ya éramos mayorcitos los dos y dijimos, bueno, esto si vamos a tener hijos rápido, porque si no... Y
me quedé a vivir aquí hasta que estábamos en el Atadeo. Yo estaba feliz porque realmente estaban formando una cosa rarísima, que era eso que llamaban carreras de comunicación Sí. y medios. En realidad, cuando yo llegué, las importantes eran la Javeriana, la Bolivariana y la Antioquia. Eran igual de dogmáticas y era una cosa que era un engendro, porque era periodismo, publicidad y relaciones públicas, junto todo. Claro. Las cosas absurdas. Pero bueno, absurdas vistas de hoy. Sí. Pero en ese momento era lo que existía. ¿Eh? Periodismo, publicidad y relaciones públicas. Pero muy pronto yo me di cuenta de que la carrera de publicidad duraba 3 años ya. O sea, esto era una estafa para los que estudiaban lo de medios. Porque había una carrera, en serio, Claro. de publicidad muy gringa, muy, y además traída por gringos a Colombia. Pero, entonces, yo llego al Atadeo porque el rector del Atadeo era muy amigo de mí, que es mi esposa. Eran amigos personales. Y yo empecé a dar cursos el primer curso de semiología en aquellos tiempos, lo di yo en Atadeo. ¿Sí? Pero semiología significaba que puse a estudiar a los estudiantes del Atadeo, los puse a ir a las plazas de mercado y a los supermercados para que compararan cómo era la comunicación de la gente en una plaza de mercado del sur, de las grandes, y en Carulla, que acababan de nacer. ¿Sí? O sea, mientras las plazas de mercado olían 3 cuadras antes, Sí. sonaban mínimo 2 cuadras antes. Todo el mundo. Claro. ¿Sí? Carulla era silencio, una musiquita para que si alguien hablaba no se notara. ¿Sí? Y además empezaron a descubrir. Entonces yo puse, mi método fue comparar la comunicación de la gente en la plaza de mercado y la comunicación de la gente en Carulla. ¿Sí? Totalmente. O la comunicación de la gente en la séptima, desde la Plaza Bolívar hasta la 19, donde estaban los esmeralderos, y ahí Sí. había que parar. Sí, claro. ¿Sí? Eran los dueños de la De 19, la calle. Sí. los esmeralderos. Y en el norte, que acababa de empezar a volver comercial, es la que es hoy todavía la carrera más llena ¿Séptima? de comercios Ah, hacia el norte, hasta recién. ¿sí? ¿No es la séptima? ¿Cómo es que es? No, Es la No, creo La que sexta. ¿La sexta? sexta. Ah, Sí. Y era muy interesante porque lo que se veía desde la Plaza Bolívar hasta la 19 era realmente que era popular, que en las vitrinas de las... no, había cosas lujosas, pero en las vitrinas había alimentos, había vestidos, había de todo, ¿sí? O sea, realmente ahí aprendí qué era lo popular, era mezclar todo. Era esto, mientras los ricos se paran, ¿sí? Una cosa es la ropa, otra cosa es la comida, otra cosa es... lo popular. Entonces fue muy curioso porque
las chicas que estudiaron la séptima desde la Plaza Bolívar hasta la 19, con las chicas que estudiaron esta, ¿sí? Sí. Resulta que lo que había en el norte era un simulacro, porque apenas había gente que compraba ahí. O sea, empezaba a hacer una calle de comercios. Entonces, todas tenían nombres europeos y gringos Sí. frente a los nombres todos colombianos de la séptima del sur. Y lo curioso era maravilloso porque yo le pedía a la gente que hacía estas investigaciones que lo representaran ante los alumnos. Ah, O sea, claro. que gestualizaran, que hicieran para Sí. ver. A mí me interesaba que compararan. Comer a los ricos, no a los pobres. Y lo curioso era esto, que había vitrinas con adornos, la manera de disposición era todo lo contrario, o sea, era el ejecutivo en otoño, ¿sí? Una cosa absolutamente ficticia, ¿sí? Porque eso no existía en Colombia todavía. El ejecutivo en otoño, el ejecutivo sí, pero el ejecutivo en otoño. En otoño. Eso viene Las de fuera, estaciones, eso, claro. eso no era colombiano. ¿Cuál otoño de aquí? Tenemos verano e invierno, punto. Punto, claro. ¿Sí? El resto era ficticio, era todo ficticio. Pero estaban haciendo. Y ya estaban haciendo para los ricos. O sea, claro, era completamente lo contrario de lo que había en el sur. Pero lo que quiero decirles es que yo tengo un texto que lo voy a entregar ahora, se voy a reproducir, porque realmente yo resumí ahí de una manera muy... lo otro que estudiamos fue comparando cementerios. También. El cementerio de siempre con el cementerio norte que acababa, el primer cementerio que era un campo donde se enterraban ahí en el suelo, cada uno con su... Era nuevo. Y realmente lo de los cementerios, el cementerio del centro, no me querían creer los otros profesores de la Tadeo, pero era verdad. El día que iba la gente, la inmensa mayoría de la gente, que eran pobres, y que lo que iban a pedir era plata, era el lunes, Los lunes. no era el domingo. Iban por la mañana las mujeres y por la tarde los hombres y las mujeres, y el sepulcro más visitado era el que creó Bavaria, la cerveza. ¿Sí? Que Bavaria. Y era un hombre, un amigo, ponía el hombro, se subía y le hablaba al oído. Y eso debe seguir igual. Le habla al oído del dueño de Bavaria. Si esto no es cultura, díganme qué es cultura. ¿Qué es Sí. cultura? ¿Sí? Sí. Eso fue lo que yo realmente armé a partir de lo que la Tadeo de alguna manera me posibilitó. Y les puedo contar que cuando salí echado con el rector, con el matemático italiano famoso que estaba de profesor en la Tadeo. Bueno, mi memoria anda perdida. Pero era gente valiosísima, tanto que cuando nos echaron a todos. Y ahora les voy a decir por qué. Nos echaron y cerraron el Tadeo por un semestre entero. Uy. Porque se desbarató
todo y todo porque un día le llega al secretario del rector, le llega un cheque por 200, 500, ¿no? 1.000 millones de pesos. Sí, aquí lo trajeron y lo dejaron con la secretaria. Esto es tan raro. Estaban empezando a comprar las casitas del alrededor. Bueno, Tadeo fue comprando hasta hacer lo que soy. Sí. ¿Sí? Pero empezó. Pero, claro, eran Claro. montones de trampas ahí, Sí, para los los precios. terrenos. Entonces, cuando destaparon eso, el rector, que decía que era muy amigo de Elvira, de mi esposa, Sí, eres- el rector creó un pequeñísimo grupo que nos consultaba cuando tenía problemas. Carlo Federici era el matemático, famoso Carlo Federici. Estaba ahí en el Tadeo. Éramos 4 o 5 y llegó con esto, un cheque por un montón de millones para uno de los más importantes de los dueños del Tadeo. Ahí está. Entonces, pues, me pregunto, ¿qué hago yo con esto? Pues mandárselo al jefe. ¿Sí? Entonces, claro, Adiós. se supo. Entonces, nos echaron a todos Claro. Uy, los que estábamos trabajando en estas cosas. Todo, pero miren, les digo, era Carlos Sánchez, había un economista maravilloso que era más también, ¿no, Charles? Los que formábamos el grupito que había formado el rector, le digo, para cuando había cosas especiales. Claro. Carajo, le llega un cheque con 100 millones de pesos. Esto no. Entonces Claro. nos lo contó a nosotros, entonces salimos y digo, al menos ruido hicimos. Tanto que el semestre tuvieron que cerrar la Tadeo. Por favor. Está yendo la universidad por dentro, Claro, claro. porque la gente se dividió. O sea, montones de profesores de las otras carreras dijeron, ¿pero esto qué es? Esto es una estafa. ¿Sí? Y entonces así están construyendo, ¿sí? Una estafa, claro. Haciendo estos trapicheos Sí. los de arriba, ¿sí? O sea, los que se juntan para enriquecer a la universidad, resulta que tienen sus propios... Bueno, Con todas hasta ahí. estas, sí, con todas estas experiencias, entonces, ¿cómo nos puedes relatar el acercamiento y esa importancia de la lectura en todo este ambiente? Mira, yo estoy hecho de leer montones. O sea, en esta casa hay bibliotecas en todos los cuartos, pero más grandes que esta. Sí. Y tenemos 3 cuartos. ¿Eh? O sea, hay 2 dormitorios y medio, y ese medio está lleno de libros también, porque realmente cuando tuve la suerte de que me llamaran de la Universidad del Valle para inventar una carrera de comunicación, no de medios y publicidades. De comunicación. Comunicación. La primera que se llamó comunicación